Tiene la palabra el asambleísta Franco Romero. Tiene la palabra la asambleísta Encarnación Ducci. Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Señora presidenta, señores legisladores, hasta que le llegó la hora a la Ley Orgánica de Educación Superior, después de las perversas reformas incorporadas, cuando se aprobó en esta Asamblea el Código de Ingenios. Y pronto, después de lo que dijo anoche el presidente Lenín Moreno, también sufrirá algunos cambios la Ley Orgánica de Comunicación, cambios que espero que sean igual de trascendentes que aquellos cambios que van a incorporarse a la Ley Orgánica de Educación Superior. Ojalá con estas modificaciones se le devuelva a la Universidad Ecuatoriana la tranquilidad que le sustrajo la reforma incorporada en el Código Ingenios. Tranquilidad que necesita la universidad para ser, como dijo un eximio rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Hernán Malo González, sede de la razón. Las universidades tienen que ser sedes de la razón. No pueden ser cerebros abiertos en los que la politiquería o la propaganda o los intereses de aquellos que gobiernan penetren para tratar de apropiarse de la razón y de la verdad. Que las universidades entonces formen a los estudiantes con los más altos niveles de excelencia, que investiguen con aquellos que saben y pueden investigar y que, por supuesto, aporten al desarrollo nacional. Entre los grandes cambios está el que aparece en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Se garantiza y reconoce la capacidad de las universidades para realizar actividades económicas, con una salvedad, que si lo hacen no se beneficiarán de exenciones ni exoneraciones tributarias. Y yo quisiera que se añadiera en ese artículo 39 algo más, que tampoco se beneficien de exclusividad alguna, porque las universidades particulares que van a emprender en actividades económicas tienen que hacerlo porque están preparadas para ello en los mayores niveles de competencia económica. Y esto tiene que llevar, como he propuesto en una reforma planteada a la presidenta de la Comisión, a que se modifique igualmente el artículo 209, inciso segundo, del Código Orgánico Ambiental, que establece una obligación a las universidades e institutos superiores con una serie de condicionamientos para realizar estudios sobre emisiones y descargas, excluyendo por mandato legal al sector privado ecuatoriano. Y no creo que en el ánimo de las universidades ecuatorianas esté el de ir en contra de esta buena idea que consta en el artículo 39, excluyendo a otros sectores privados ecuatorianos. Por eso he propuesto que se añada en el artículo 39 que operarán en actividades económicas las universidades sin exclusividad ni privilegio exclusivo alguno en esa actividad empresarial, y que se reforme a su vez el segundo inciso del artículo 209 del Código Orgánico Ambiental para que las universidades, las empresas privadas e inclusive las públicas puedan realizar esa gran tarea al presentar informes sobre emisiones, descargas en el cuidado del medio ambiente. La gran contribución que hace esta ley es la de terminar con esa prohibición de las partes relacionadas. Fue tan grave que tuvieron en zozobra a quienes dirigían las universidades y a sus maestros, porque en la ley se incorporó la norma por la cual
no podía haber relación de ninguna naturaleza. Y si había, ello acarreaba nulidades y multas. En buena hora que desaparece esa prohibición y las universidades adquieren oxígeno para poder hacer lo que les corresponde por mandato constitucional y legal. En el artículo 41 de la ley vigente se regula lo que pasa con las universidades que se extinguen. Y en el caso de aquellas universidades que reciben asignaciones del Estado, no en su totalidad, sino en una parte muy pequeña, para becas, el artículo 41 señala que cuando se extingan, todo el patrimonio pasará al sector público. La Universidad Católica de Quito recibe asignaciones para becas en un porcentaje que no supera el 8% de su presupuesto total. ¿Por qué razón en el artículo 41 se establece que cuando se extinga todo el patrimonio tendrá que ir al sector público, cuando debería ir, en el mejor de los casos, la parte correspondiente a lo que recibió por concepto de asignaciones? Esta visión estatista, incorporada en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Educación Superior, tiene que desaparecer. Estamos en una era distinta, en la que el Estado no puede apropiarse gratuitamente del esfuerzo privado y comunitario, como se pretende hacerlo con esta norma del artículo 41 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Igualmente, en el artículo 70 de la ley se establece que en las universidades públicas regirá para su personal la Ley de Servicio Público y en las privadas regirá el Código de Trabajo. Sin embargo, en el artículo 30, numeral 6, se establece que en el caso de universidades privadas que reciban alguna asignación estatal, tendrán que someterse sus empleados y trabajadores sujetos al Código del Trabajo a las mismas escalas de remuneración de aquellas a las que se someten los que están sujetos a la Ley de Servicio Público. ¿Por qué? No hay razón alguna y por eso debería modificarse el alcance del numeral 6 del artículo 30 de la LOES. En el artículo 60 se incrementa el porcentaje de participación estudiantil en esto que se llama cogobierno universitario y se dice que pasará del 25 al 30%. El exministro de Educación, Augusto Espinosa, propone que se aumente al 50%. Yo me pregunto, aquellos que van a las universidades o aquellos que hemos pasado por las universidades, cuando hemos ido a la universidad, hemos ido para buscar una gran educación, no hemos ido para participar en cuerpos gubernativos. Además, yo quisiera conocer si hay algún estudio según el cual a mayor representación estudiantil, mejores niveles de excelencia educativa. No existen, no existen. Por eso, en lugar de alentar de manera populista esta participación descontrolada, debería decírseles a los estudiantes qué se va a hacer para mejorar la educación y para que cuando terminen sus estudios puedan tener un trabajo, porque la tragedia es que muchos estudiantes se esfuerzan, estudian, se dedican y cuando terminan no encuentran un puesto de trabajo. Que tengan representación estudiantil. Por supuesto, yo fui en mi vida estudiantil universitaria también dirigente, pero hablar del 50%, pasado mañana del 70%, es un exceso y una irresponsabilidad. No se gana votos así, pero se crean falsas expectativas. El exministro de Educación, el señor Augusto Espinosa, cuando ejerció ese cargo, fue uno de los más críticos de lo que pasaba con las grandes gestas estudiantiles en la Universidad Central. Recuerden lo que le pasó al rector Samaniego y los estudiantes. Entonces, que ahora, al cabo de poco tiempo, se cambie de opinión y se quiere encender una especie de hoguera en la educación superior con ofertas populistas y demagógicas, me parece que tiene que ser rechazado y yo lo hago de la manera más respetuosa. Porque para mí, primero está la excelencia en el campo educativo antes que pensar en subir del 10 al 35, al 50, al 60 o al 70 este llamado cogobierno, sabiendo que los estudiantes
tienen derecho a participar racionalmente en este tipo de debates. También, señores asambleístas, en el artículo 64 se incorpora esta figura de la revocatoria del mandato. Resulta que estudiantes, profesores, bajo ciertas condiciones, van a poder revocar el mandato de los rectores, parecido a lo que ocurre ahora en los gobiernos seccionales del país. Otra vez veremos la politiquería apropiada de las universidades ecuatorianas, porque la figura de la revocatoria del mandato será utilizada como parte de la campaña por aquellos que en un momento dado quieren tomarse la dirección universitaria. Que se incorporen mecanismos para cesarlos, sí, pero no por esta vía, porque lo que debemos es construir universidades de primera y no universidades que vivan en medio de la zozobra populista, en caso, por ejemplo, de que se planteen este tipo de revocatorias de mandato. Ha terminado su tiempo, asambleísta. Un minuto, señora presidenta. Decía el asambleísta Albornoz que no se debe cambiar la transitoria sobre los títulos de doctor de los rectores. Es cierto, el 90% de los rectores tienen doctorados. Habrá que ver qué tipo de doctorados, porque hay algunos doctorados que también se consiguen en Piura, pero tienen. Sin embargo, el 97% de los profesores no tiene doctorado, 50.000 profesores. Ello significa que 50.000 profesores no pueden aspirar a ser rectores. De allí que me parece saludable lo que ha incorporado el asambleísta Salgado con buen criterio, en el sentido de que hasta el 2023 puede esperarse para que tengan doctorados aquellos que aspiren a dirigir las universidades del país. Muchas gracias.